Si tenés más de 60 años, antes de arrancar quiero que hagas una sola cosa. Mírate las manos un segundo. ¿Están frías aunque no haga frío? A la noche, ¿sentís los pies como si fueran de hielo, incluso con medias puestas y metido adentro de la cama? ¿Te pesan las piernas al final del día como si arrastraras algo? Y seguro que alguien te lo dijo ya. Un hijo, un vecino bien intencionado, hasta un médico apurado en una consulta de 10 minutos, que te soltó de pasada que dejes el café porque a tu edad te hace mal al corazón. Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar en los próximos minutos va exactamente en contra de eso. Hay un detalle sobre el café sin azúcar y tu circulación que casi nadie te explica, que ningún médico tiene tiempo de desarrollar en una consulta corta y que puede marcar la diferencia entre unas arterias que envejecen rápido y unas que se mantienen limpias muchos años más. Y te adelanto algo que probablemente te va a sorprender. No es solo el azúcar. Todo el mundo habla del azúcar y sí, importa, vaya si importa. Pero hay 3, 4, hasta 5 cosas más que haces cada mañana con tu café, sin pensarlas, por costumbre, que deciden si esa taza te está cuidando la circulación o castigándola en silencio. Y nadie te las cuenta. Si llegas hasta el final de este video, vas a entender por qué es muy probable que lleves años tomando el café de la manera equivocada sin tener ni idea, y lo fácil que es corregirlo desde mañana mismo. No hace falta dejar nada, hace falta entenderlo. Déjame que me presente. Soy el Dr. Federer, tengo 38 años y hace más de una década que veo pacientes en consultorio. Buena parte de ellos son personas mayores, gente como vos, gente como mis propios padres. Y te confieso algo de entrada, aunque todavía no llegué a los 60, yo tomo café todos los días, solo, sin azúcar, y a veces me cae otro a media tarde. Lo hago con total tranquilidad, sin culpa, porque sé lo que dice la ciencia de hoy, no lo que se repetía hace 20 años y que muchos colegas, con todo respeto, siguen recitando por inercia. En estos años de consultorio perdí la cuenta de los pacientes que entraban, se sentaban y antes de contarme por qué venían, me confesaban casi en un susurro, como quien admite un pecado. Doctor, ¿puedo seguir tomando café? Y a mí, la verdad, se me parte un poco el alma cada vez que lo escucho, porque detrás de esa pregunta hay casi siempre alguien al que le sacaron, sin ninguna necesidad, uno de los pocos placeres simples que le quedaban en el día. Hoy quiero responderte con rigor, con honestidad y desde un ángulo que casi nunca vas a escuchar. No el de qué le echas al café, sino el de cómo, cuándo y cuál café tomas. Porque ahí, créeme, está escondida la mayor parte del secreto. Para que entiendas todo lo que viene, necesito que comprendas algo que casi nunca se explica bien. Tu circulación, después de los 60, no funciona como funcionaba a los 40. Eso no es pesimismo, es realismo, y entenderlo es la única forma de cuidarla bien. Con los años, las arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas, como una goma que estuvo demasiado tiempo al sol. Por dentro, recubriendo cada arteria y cada vena de tu cuerpo, hay una capa de células finísima, más fina que un papel de fumar, que se llama endotelio. Quédate con esa palabra, endotelio, porque es la protagonista silenciosa de toda tu circulación. Imagínate el interior de una tubería. Cuando está lisa y limpia por dentro, el agua corre sin problemas. Cuando empieza a llenarse de cal, de suciedad, el agua se atasca, se acumula presión y al final se tapona. El endotelio es exactamente eso, el revestimiento liso de tus tuberías internas. Y es quien decide día a día si la sangre te fluye libre o si empieza a pegarse la grasa, el calcio y la suciedad en las paredes, formando esas placas que con los años obstruyen las arterias. A eso lo llamamos aterosclerosis y es, sin exagerar, la primera causa de infartos y ACV en el mundo. Pero acá está la clave que casi nunca se cuenta. El endotelio no es un pedazo de tubería muerta. Es un órgano vivo, activo, que fabrica sustancias para mantenerse sano. La más importante se llama óxido nítrico. Es lo que le ordena a la arteria que se relaje y se ensanche para que la sangre pase mejor. Cuando tenés mucho óxido nítrico, las arterias se abren, la tensión baja, las manos y los pies se calientan. Cuando te falta, las arterias se cierran, la sangre cuesta más. Y aparecen las manos frías, las piernas pesadas, la tensión alta. Y pasados los 60,
ese endotelio produce cada vez menos óxido nítrico de forma natural. Por eso, a esta edad, notas cosas que antes ni registrabas. Ahora aguanta este dato, porque acá es donde entra el café y se te va a abrir un mundo. El primer efecto del café sin azúcar, el que casi nadie te contó, es lo que hace exactamente sobre ese óxido nítrico y sobre el endotelio. El café no es agua sucia con cafeína, como mucha gente cree. Una sola taza contiene más de 1000 compuestos distintos y entre ellos hay uno especialmente valioso para tus arterias, el ácido clorogénico. Es un polifenol de la misma familia que los compuestos buenos del vino tinto, del aceite de oliva virgen o del cacao puro, pero el café es una de las fuentes más concentradas que existen en toda la dieta habitual. Varias investigaciones muestran que estos compuestos ayudan al endotelio a fabricar y aprovechar mejor el óxido nítrico. Una revisión que juntó más de 20 estudios sobre el tema concluyó que el café mejora la función del endotelio en la mayoría de los casos analizados. Y hay más, algo todavía más fino. Se estudió que una sola taza de café mejora la función de los microvasos, esos vasos diminutos, finos como un cabello, que llevan la sangre hasta los rincones más alejados del cuerpo. ¿Y qué zonas son esas? Los dedos de las manos, los dedos de los pies, los riñones, la retina de los ojos. Exactamente las zonas donde una persona mayor nota primero que la circulación falla. Te cuento el caso de Marta, una paciente de 66 años, viuda, jubilada de la docencia. Vino porque su hija prácticamente la trajo de un brazo. Dormía con 2 pares de medias hasta en pleno verano y se despertaba con los dedos blancos y dormidos. Le hicimos los estudios y confirmamos que la microcirculación de manos y pies estaba comprometida. Entre las cosas que ajustamos, una de las más simples tuvo que ver justamente con su café. Marta tomaba café, sí, pero un café que de café tenía poco, con 3 cucharadas colmadas de azúcar por taza y 4 tazas al día. Le pedí que fuera bajando el azúcar de a poco y que dejara que el café trabajara a su favor en lugar de en contra. No fue lo único que cambiamos, no te voy a mentir, pero unos meses después volvió, se sentó y me dijo con media sonrisa: «Doctor, ya no necesito las medias en enero». Esa frase se me quedó grabada. Ahora te cuento algo que casi ningún video sobre café menciona y que a mí me parece fascinante. No todos metabolizamos la cafeína igual. Hay un gen, el CYP1A2, que determina si sos un metabolizador rápido o lento de cafeína. Los metabolizadores rápidos la procesan en un par de horas y sienten muy poco impacto en la tensión arterial. Los lentos pueden tardar el doble o el triple en eliminarla, y en ellos sí se ve, a veces, un repunte más marcado. No hay una prueba casera perfecta para saberlo, pero hay una pista bastante confiable. Si una taza de café a media tarde te desvela por completo esa noche, probablemente seas de los metabolizadores lentos. Y para vos, todo lo que viene sobre el horario es todavía más importante que para el resto. Esto responde a la duda que más me plantean en consultorio. Doctor, ¿el café no me sube la tensión? Y acá tengo que ser preciso, porque hay un malentendido enorme. Es verdad que si una persona que nunca toma café se toma una taza, la tensión le puede subir un poco durante las horas siguientes. Eso es real. La cafeína estimula el sistema nervioso y estrecha algunos vasos de forma pasajera. Pero, y este pero lo cambia todo. En la persona que toma café con regularidad, ese efecto prácticamente desaparece. El cuerpo desarrolla tolerancia en cuestión de días. Es como cuando alguien prueba una comida muy picante por primera vez y siente que se muere, y a la 10ª vez ni se inmuta. Los grandes estudios lo confirman. Un seguimiento europeo a más de 100,000 personas durante 10 años no encontró que el consumo habitual de café subiera la tensión a largo plazo. Y un análisis que reunió datos de 25 estudios distintos halló que quienes tomaban más café tenían incluso un riesgo algo menor de desarrollar tensión alta. Menor, no mayor. Pero acá viene el matiz nuevo, el que casi nadie explica y tiene que ver con el cómo y el cuándo. Hay un factor que sí puede alterarte la tensión y el corazón, y no es el café en sí.
es la hora a la que lo tomas. Si sos, como mucha gente mayor, de tomarte un café a media tarde o después de cenar, estás metiendo cafeína en tu cuerpo a una hora en la que no la vas a eliminar a tiempo. La cafeína tarda entre 5 y 6 horas en irse de la sangre, y a esta edad, con el hígado ya más lento, a veces más. Ese café de las 5 de la tarde te sigue dando vueltas por el organismo a las 11 de la noche. Te roba sueño profundo, te hace dar vueltas en la cama. Y acaba algo que la gente casi nunca relaciona. Dormir mal estropea la circulación tanto como el azúcar. El sueño es cuando tus arterias descansan, cuando la tensión baja de forma natural, cuando el cuerpo se repara. Una persona mayor que duerme mal noche tras noche tiene la tensión peor controlada y las arterias más castigadas. ¿Le eche azúcar al café o no se lo eche? Tengo el caso de Ernesto, 69 años, comerciante jubilado, que vino porque el cardiólogo le había notado la tensión inestable en los controles, normal en la mañana, alta a la noche. Cuando revisamos su rutina, tomaba café a las 4 de la tarde para aguantar el resto del día y otro café después de cenar mirando televisión. Le expliqué exactamente esto que te estoy contando a vos y le pedimos que cortara el café a partir de las 3 de la tarde. En el control siguiente, la tensión nocturna había bajado sola, sin agregar ni una pastilla nueva. La regla es simple: café de la mañana al mediodía y a partir de las 3 o 4 de la tarde mejor lo dejas. Para la inmensa mayoría de las personas con tensión normal o controlada, el café de la mañana sin azúcar no es el enemigo que durante años nos hicieron creer. Eso sí, si tenés la tensión muy alta y sin controlar o arritmia, la conversación con tu médico va primero, siempre. Tercer efecto, y este va contra otro mito instalado: la idea de que el café te seca por dentro, que te deshidrata. ¿Cuántas veces habrás escuchado eso de el café no hidrata, encima quita agua? Atendé, porque esto tiene que ver directamente con tu circulación. Es verdad que la cafeína es levemente diurética, hace orinar un poco más, pero en la persona que toma café con regularidad, ese efecto es tan chico que el líquido de la propia taza compensa de sobra lo que se pierde. Tu café de la mañana, en términos de agua, suma, no resta. Y esto importa muchísimo a tu edad, porque con los años la sensación de sed se va apagando. Las personas mayores sencillamente no sienten tanta sed, aunque el cuerpo necesite agua igual o más que antes. Y cuando uno bebe poco, la sangre se vuelve más espesa, más densa, le cuesta más circular, se mueve más despacio por los vasos finos de manos y pies y aumenta el riesgo de que se formen coágulos. La sangre espesa es enemiga de la buena circulación, así que ese cafecito de la mañana sin azúcar no solo te aporta antioxidantes, también te aporta líquido a un cuerpo que probablemente bebe menos de lo que cree. Eso sí, no me malinterpretes, el café no reemplaza al agua, es un complemento. Seguí tomando tus vasos de agua a lo largo del día, aunque no tengas sed. Cuarto efecto, y para mí el más importante de todos, porque tiene que ver con lo que más miedo nos da, el ACV, el ictus, ese golpe que de un día para otro le cambia la vida a una familia entera. La circulación del cerebro es la más delicada que tenemos. El cerebro consume una cantidad enorme de sangre y de oxígeno y depende de vasos finísimos que con la edad y la tensión alta se van deteriorando. Cuando uno de esos vasos se tapona o se rompe, ocurre el ACV. Varios análisis científicos que siguieron a cientos de miles de personas durante años encontraron algo interesante. Quienes toman café de forma moderada tienen en promedio un riesgo algo menor de sufrir un ACV que quienes no lo toman nada. Fíjate qué llamativo, porque va justo en contra de lo que mucha gente asume. Y se cree que es por la combinación de todo lo que venimos hablando. El café protege el endotelio, ayuda al óxido nítrico, baja la inflamación de las arterias y reduce el riesgo de diabetes tipo 2, que es uno de los grandes destructores de los vasos del cerebro. Ahora te voy a pedir algo, porque acá la honestidad es sagrada. La palabra clave es moderado. Estos beneficios se ven con un consumo razonable, de unas pocas tazas al día. No es que cuanto más café, más protección. Eso no funciona así.
Pasarse de café puede provocar nerviosismo, palpitaciones, insomnio, y ahí el remedio se te vuelve un problema. La virtud está en el punto medio, como casi todo en esta vida. Y para quien no tolera bien la cafeína, por arritmia, por tensión muy alta o simplemente porque le pone nervioso, no hace falta resignar el café por completo. El descafeinado conserva la gran mayoría de esos mismos polifenoles protectores. Lo que se le retira es casi toda la cafeína, no el beneficio para el endotelio. Es la opción que casi nadie te ofrece cuando te dicen así, en seco, deja el café. Quinto efecto. Uno de los que más me sorprendió a mí cuando me puse a estudiar este tema en serio y que cometen millones de personas mayores sin tener ni idea. Tiene que ver con el café y el hierro de tu sangre. La sangre necesita hierro para fabricar los glóbulos rojos que transportan el oxígeno por todo el cuerpo. Cuando falta hierro aparece la anemia y con la anemia llega el cansancio, la falta de aire al menor esfuerzo. Esa palidez, esa sensación de circulación floja. La anemia es mucho más frecuente en personas mayores de lo que se cree. Los polifenoles del café, esos mismos compuestos buenos de los que veníamos hablando, tienen un efecto que casi nadie conoce. Cuando tomas el café justo después de comer, dificultan que el cuerpo absorba el hierro de los alimentos, sobre todo el de las verduras, las legumbres, los cereales. Es decir, comes tu lenteja o tu espinaca con hierro y si rematas la comida con un café, te quedas con una parte importante de ese hierro afuera. Repetido día tras día, en una persona mayor que ya tiende a la anemia, puede ser una de las causas escondidas de ese cansancio que no se explica. Tuve una paciente, Delia, 72 años, que llegó derivada por cansancio, sin causa clara. La analítica mostró una anemia leve por déficit de hierro. Comía bien, tenía buena dieta, pero tenía la costumbre de tomar el café inmediatamente después de cada comida, las 3 comidas del día. Le pedí simplemente que corriera el café 1 hora, hora y media después de comer. En el control de 3 meses, sin agregar ni un suplemento, el hierro había mejorado solo. La solución es sencillísima y no te obliga a renunciar a nada. Deja pasar esa hora entre que terminas de comer y te tomas el café. Y ya que hablamos de horarios de medicación, si tomas la pastilla del tiroides, la levotiroxina, que se toma en ayunas, y la rematas con el café de la mañana, estás reduciendo la cantidad de medicina que tu cuerpo aprovecha. Lo mismo pasa con algunos tratamientos para la osteoporosis, que necesitan agua y un buen rato antes de cualquier otra cosa, café incluido. No hace falta renunciar a ninguna de las dos cosas, sepáralas en el tiempo. Pastilla en ayunas con agua, espera al menos media hora o 3/4 de hora y después disfruta tu café tranquilo. Un cambio de horario, nada más, pero puede ser la diferencia entre que tu medicación funcione bien o a medias. Y si tomas algo para la tensión o para el corazón, no lo mezcles a ciegas con cantidades grandes de café sin consultarlo antes con tu médico. Ahora te cuento algo que casi ningún video de café menciona y que a mí, como clínico, me parece central: la relación entre el café y la diabetes tipo 2. Varios metaanálisis muestran que las personas que toman café de forma habitual tienen menos riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que quienes no lo toman. ¿Por qué importa esto para tu circulación? Porque la diabetes mal controlada es, junto con la tensión alta, uno de los 2 grandes agresores de esos vasos finos de manos, pies, riñones y retina de los que veníamos hablando. Menos diabetes con los años se traduce en menos daño acumulado en esas arterias pequeñas. Además, algunos estudios encuentran que el café habitual se asocia con marcadores de inflamación más bajos en sangre, como la proteína C reactiva. Y la inflamación crónica de bajo grado es, junto a la oxidación, uno de los 2 motores silenciosos del envejecimiento vascular. No es magia, es que el mismo compuesto que ayuda al endotelio también parece calmar ese fueguito inflamatorio de fondo. Ahora un dato práctico que a mí me parece de los más útiles y que armé yo mismo con pacientes en consultorio. Si podés, después del café de la mañana, salí a caminar 10 o 15 minutos. La cafeína ya empezó a favorecer la apertura de tus vasos sanguíneos. El movimiento suave potencia exactamente ese mismo efecto. Es la combinación más barata y más simple que existe para activar la circulación de las piernas al arrancar el día. Y en mi consultorio se las receto juntas, no por separado.
café y después una caminata corta, nada más. Un dato más, distinto, que casi nadie compara. El café frío, preparado en frío, el llamado cold brew, tiene un perfil de compuestos algo distinto al café caliente. Al no pasar por agua hirviendo, conserva de otra manera ciertos ácidos, aunque también es, generalmente, algo menos ácido para el estómago. No es mejor ni peor para la circulación. Es una alternativa válida si el café caliente te cae pesado, sobre todo en los meses de calor. Lo importante sigue siendo lo mismo, sin azúcar, con moderación, alejado de las comidas. Y ya que estamos en nuestra tierra, ¿y el mate? Me lo preguntan seguido en consultorio, porque acá el mate es casi tan cultural como el café. El mate comparte con el café buena parte de esos mismos polifenoles protectores, incluido un pariente cercano del ácido clorogénico, y también tiene cafeína, aunque liberada de forma más gradual porque se toma cebado a lo largo de varias horas, no de un saque. La lógica que te expliqué hoy aplica igual. El problema casi nunca es la hierba, es el agua que le tiras bien caliente, casi hirviendo, sostenida por horas, mate tras mate, encima con bombilla metálica, que puede favorecer el mismo daño por temperatura del que te voy a hablar en un momento. Mate o café, la variable que más pesa es siempre la misma: temperatura, horario y qué le agregas. Cómo lo preparas también cuenta, y esto casi nadie lo explica. El café hervido y sin filtrar, como el café de olla de toda la vida o algunos cafés muy cargados sin filtro, contiene sustancias naturales que en exceso pueden subir el colesterol malo. La buena noticia es que un simple filtro de papel atrapa la mayor parte de esa sustancia. El café de filtro, el de cafetera con papel, es una opción estupenda para el corazón. El de cápsula y el de máquina expreso también van bien. El que conviene moderar es el hervido y sin filtrar, sobre todo si tenés el colesterol alto. Y la temperatura. Este punto casi nadie lo cuenta y es importantísimo. ¿Sos de los que se toman el café hirviendo, casi quemándose? Escúchame bien, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las bebidas muy calientes, por encima de unos 65 grados, se asocian con mayor riesgo de daño en el esófago, esa parte que une la garganta con el estómago. No es por el café en sí, es por el calor repetido que daña esa mucosa tan delicada, día tras día, durante años. La solución no puede ser más simple ni más gratuita. Deja que el café repose un par de minutos antes de tomarlo. Caliente, rico, pero no ardiendo. Y por supuesto, sí, el azúcar. No podía dejar de mencionarlo. El café por sí solo es uno de los mayores tesoros de antioxidantes de tu dieta diaria. Pero cuando le echas azúcar, no es que los antioxidantes desaparezcan, es que metes en tu cuerpo otra cosa que trabaja activamente en contra. El azúcar genera inflamación en las arterias, provoca picos de glucosa y a la larga favorece esa resistencia a la insulina que tanto castiga los vasos. Es como tomarte un antiinflamatorio y al mismo tiempo comerte algo que inflama. Las dos cosas se anulan. Si llevas décadas echándole 2 o 3 cucharadas a cada una de las 3 o 4 tazas que tomas al día, haz la cuenta. Es una montaña de azúcar entrando en tu sangre todos los días, mientras crees, de buena fe, que estás tomando algo sano. Uno de mis pacientes, comerciante jubilado, me dijo una frase que repito seguido en consultorio. Doctor, yo creía que tomaba café y resulta que tomaba azúcar con sabor a café. Si te cuesta dejarlo de golpe, no pasa nada. Baja media cucharadita por semana, sin apuro. En un mes vas a estar tomando el café solo y te prometo que vas a descubrir un sabor que llevabas años tapando. El café no hace milagros solo y sería deshonesto de mi parte decirte lo contrario. El café sin azúcar, tomado a buena hora, lejos de las comidas, sin pasarte de cantidad y a buena temperatura, es una pieza estupenda de un rompecabezas más grande, pero solo una pieza. La circulación se cuida moviéndote cada día, aunque sea caminando, tomando agua aunque no tengas sed, comiendo más verdura, más legumbre, más pescado y menos ultraprocesado, durmiendo bien y dejando los vicios que sí hacen daño de verdad, como el tabaco. El café acompaña, suma, ayuda, pero el cambio real está siempre en el conjunto. Quiero cerrar con algo que me sale de adentro.
El café, acá y en toda nuestra tierra hispanohablante, no es solo una bebida. Es el desayuno con la radio prendida. Es el cortado de todos los días en el bar de la esquina con la misma gente de siempre. Es la excusa perfecta para sentarte un rato con un vecino. Es la pausa que te recarga, el ritual que ordena el día. Y a mí me llena de alegría poder decirte, no desde la suposición, sino desde lo que dice la ciencia hoy, que esa costumbre tan nuestra, hecha de la manera correcta, sin azúcar, lejos de las comidas, a buena hora y sin quemarte, puede ser una verdadera aliada de tu circulación y de tu corazón. Así que la próxima vez que te prepares tu café, hacelo con tranquilidad, sin culpa, sin ese miedo de le estaré haciendo daño a mi corazón. Tómatelo sabiendo que, bien hecho, te estás cuidando. Y antes de despedirme, una última cosa importante, y te la digo con toda la sinceridad de quien lleva más de una década viendo pacientes. Todo lo que te conté hoy está basado en lo que la ciencia sabe hasta el día de hoy, pero es información general, no es un consejo médico para tu caso particular. Yo no te conozco a vos, no sé qué medicación tomás, qué tensión tenés, qué dice tu última analítica. Así que, por favor, antes de cambiar algo importante, sobre todo si tenés la tensión alta sin controlar, arritmia, problemas de corazón o tomás medicación, háblalo con tu médico de cabecera, que es quien te conoce y tiene tu historia clínica delante. Si esto te sirvió, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cada semana subo algo basado en ciencia real, pensado para vos y para la gente que querés, sin alarmismo y sin vueltas. Y si conoces a alguien que dejó el café por miedo o que le pone montañas de azúcar cada mañana sin saber lo que eso le hace por dentro, mandale este video ahora mismo. Puede ser el empujón que le faltaba. Soy el Dr. Federer. Cuídate la circulación.